En la clínica de psicología, bueno, no estamos en una clínica en sí, pero estamos en ese espacio de psicología en el que hablamos con Héctor Martínez, ¿verdad? Además, todas las secciones siempre lo decimos nos gusta, pero esta en especial, pues estamos tan la cómodos, disfrutamos tan a muchísimo, gusto, claro que sí. comemos, perdemos apuestas, otro las ganas, Héctor se ríe. Y bueno, hablamos de todo un poco, porque fuera de micrófonos, lógicamente, pues siempre es tan importante tener a una persona entendida de psicología, ser psicólogo y poder comentarle cualquier cosa. Para ello está su clínica, ¿verdad? Pero siempre fuera de micrófonos le consultamos alguna cosilla. Y hoy vamos a hablar, yo creo, que de un tema muy importante e interesante. Dejamos que Héctor salude. Sí, que lo diga él, claro, y vamos a saludarlo. Digo que salude, por lo menos, bueno, que diga espérate, hola. que le voy a saludar, Rafa, no me cortes. Estás ¿no ahí ves? como... A ver. ¿Te das cuenta? Sí, bueno, yo antes que nada saludar a todos los oyentes. Estaba impaciente por saludaros por segunda vez, que es la segunda vez Qué que os saludo. mala gente eres, Rafa. Y nada, pues Buenos como... días, Es que a lo mejor Héctor. el Buenos micro días. no estaba subido, así que es la primera para los oyentes. ¿Qué dices? Que como el micro no estaba subido, pues es la primera vez para los oyentes. Así que no vayáis de listos. Listo eres tú. Bueno, a ver, ahora sí, Gertrude, vamos a... Ahora yo no hablar. digo ni una palabra, Venga, todo va, para tírale, ti. venga, va, tírale. Habla, venga, vamos. Gertrude, ¿ya te has enfadado? ¿No quieres hablar más? Claro, No- pero si no me corta respiras. a cada momento. No ¿tú te he das cortado, cuenta? todavía no te he cortado. Jolines, menos mal. Bueno, Pues Vamos. yo llevo tiritas ya puestas. Vamos a ello. No, es un tema fantástico el que va a hablar, yo creo que es muy importante por lo que estamos en estos Por eso momentos, te digo porque que- estamos ya, bueno, finalizando los estudios, ¿verdad? Cerca del muy fin del periodo cerca. escolar, Sí, sí, sí. con muchas responsabilidades, mucha presión también. Incertidumbres también. con respecto al futuro. Ujú. Ujú. Bueno, pues Y vamos a ver abordar ese tema. eso, Eso es, cómo eso afecta a los adolescentes y Ujú. a la gente joven que está afrontando, como decimos, ese final de curso. Incluso a gente universitaria que está a lo mejor en tercero, en cuarto de carrera, finalizando sus estudios universitarios, y también tiene que seleccionar, elegir un máster para redirigir su formación o su vida laboral. Sí, yo creo que son etapas de la vida muy importantes y que en ese momento muchas veces no somos conscientes de la importancia que tiene y tampoco estamos preparados para tomar una decisión. Yo creo que la clave es esa, ¿no? Sobre todo cuando estamos en bachillerato. De la ESO a bachillerato, ahí más o menos podemos elegir algo. Muchas veces elegimos a lo mejor por lo que nos es más sencillo. Elegimos el camino fácil, lo que cuesta un poco menos yo creo que tampoco nos enseñan a tomar decisiones y eso es muy importante. No estamos preparados por el momento porque quizás no tenemos claro lo que queremos, pero sobre todo no sabemos tomar decisiones. Y yo siempre les hago mucho hincapié en eso cuando voy a los institutos y a los colegios, en analizar diferentes alternativas, pero para tomar una decisión ya no es solo el tomar la decisión en sí entre diferentes alternativas, que es lo que más me puede gustar, sino también conocer cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis debilidades, y una vez que me conozca, entonces lo que se me da mejor, muchas veces van por ahí los tiros, ¿no? Lo que más me gusta muchas veces está relacionado con lo que se me da mejor. Y entonces al final es elegir entre diferentes opciones, luego te vas a tener que quedar con una, pero es importante liberarse de la presión, porque muchas veces tienen miedo, ¿verdad? Tienen miedo a tomar esa decisión de no sé lo que quiero, y como no sé lo que quiero, el miedo me está paralizando y lo voy a posponer. Ya lo haré cuando termine, por ejemplo, selectividad, entonces tomaré la decisión. Pero es que ahí quizás es tarde y ya no sabes lo que quieres, y entonces tomas una decisión precipitada, rápida, y te vas a la salida fácil, o a lo que más salidas puede tener en el futuro, pero a lo mejor estás estudiando algo que no te gusta. Entonces, lo más importante es, poco a poco, sin estrés, sin ansiedad, el analizar diferentes opciones, conocerte un poquito mejor, saber cuáles son tus inquietudes, qué es lo que más te interesa, y después tomar la decisión. Y también cómo tienen que actuar, por ejemplo, los padres o los familiares que están cercanos pues, a los estudiantes, ¿no? Que están nerviosos, que están ahora con esa actitud, que están un poco irascibles. ¿Cómo hay que actuar? Porque hay veces que es complicado, ¿eh? Sí, hay veces que es muy difícil, está claro. Hay veces que... A ver, el trabajo, al final... Los padres yo creo que son un apoyo y entonces es importante que ellos les motiven y les incentiven y les escuchen, se comuniquen con ellos, que atiendan sus inquietudes, etcétera. Pero al final creo que es muy importante que los adolescentes
cada vez sean más autónomos. Muchas veces se relajan y están acostumbrados a que sean los padres los que tomen las decisiones, o a lo mejor los padres muchas veces les aconsejan una cosa, oye, ¿por qué no haces esto? O incluso ya no aconsejar, sino que les insisten muchísimo porque a lo mejor su sueño era estudiar eso, ellos no han podido, y entonces plasman sus sueños en sus hijos y quieren que ellos sean iguales que ellos, por ejemplo. Entonces yo creo que lo más importante es darles la autonomía y brindarles las mejores herramientas para que luego ellos sean los que las utilicen. Pero es un error el decirles, bueno, pues tú haz esto, tú haz lo otro, porque esto te va a venir muy bien, ya verás. O yo creo que ellos deben ser autónomos y luego inculcarles sobre todo los valores. Al final, lo más importante para mí son los valores. Es lo que te convierte luego en una buena persona y es lo que te hace responsable también, porque todo esto no dejan de ser valores. Valores, la responsabilidad, el esfuerzo, la solidaridad, la empatía, todo esto, trabajarlo en familia para luego ellos que se hagan responsables, sean conscientes de la importancia que tienen estos valores y construyan su futuro. No sé si es volver hacia atrás, Héctor, pero cuando has mencionado el hecho de la alternativa fácil, me ha parecido que es precisamente lo que yo hice, que es, a mí se me da bien empollar, a mí se me da bien memorizar, no se me da bien los cálculos matemáticos y no se me da bien dibujar. Así que me voy a Científico de la Salud, que es donde menos matemáticas hay y donde más puedo aplicar la lógica y cosas así. ¿Es una mala opción escoger el camino fácil? A ver, es que en este caso yo tampoco lo vería como el camino fácil porque tú te has conocido, sabes qué es lo que se te da mejor, pero, por ejemplo, si te gustase otra carrera que está relacionada con las matemáticas, pues a lo mejor sí que podrías trabajar esas habilidades, porque al final no deja de ser una materia que se te da un poco peor, pero quizá porque te falta práctica o te cuesta un poco más, pero una vez que te inicias o le dedicas más tiempo a eso, luego también lo puedes desarrollar. Entonces, a lo fácil quizá me estaba refiriendo con elegir una carrera porque tiene más salidas, a lo mejor, pero luego estamos estudiando algo que no nos gusta, entonces el proceso va a ser muy desagradable y probablemente no tengamos éxito y no lo queramos dejar y terminemos por no hacerlo, por no estudiarlo. Entonces yo recomendaría conocernos un poco, saber qué es lo que queremos y el objetivo debería ser encontrar un trabajo que nos guste, que nos haga felices y no fijarnos en el dinero, porque muchas veces ellos van buscando el dinero. ¿Cuál es el trabajo que más dinero me puede dar? ¿Dónde puedo ganar más dinero? Pero es que a lo mejor el proceso para conseguir ese trabajo no nos va a gustar y entonces vamos a fracasar y luego no vamos a conseguir ese trabajo. O incluso el tema del dinero es algo muy delicado, no es necesario, pero el dinero, cuanto más dinero tengamos, no vamos a ser más felices. De hecho, muchas veces podemos entrar en esas comparaciones, en darle importancia al aspecto material, el compararnos con los demás. Esto al final nos genera ansiedad, ¿no? Y queremos competir y dejamos de controlar nuestras emociones. Lo que estamos alimentando es el ego. Entonces yo no me fijaría en el dinero, me fijaría en un trabajo que sea vocacional, que sea lo que a mí me gusta y que no me suponga un esfuerzo hacerlo, que sea un placer hacerlo. Entonces muchas veces eso no lo saben y para eso hay que investigar un poco y tenemos que probar cosas y tenemos que analizar las asignaturas de los grados o tenemos que ver vídeos a lo mejor con posibles salidas que tiene esa carrera, a lo mejor universitaria. Entonces para eso pues hay que dedicarle tiempo, pero lo que no podemos hacer es quedarnos así en casa con los brazos cruzados, dejarnos llevar y decir, bueno, ya lo haré en el último momento, porque seguro, 100%, la decisión no va a ser correcta. Esta mañana en portada de un periódico salían las carreras que más dinero se ganaba y era la primera medicina y después matemático. Claro, la carrera de medicina yo, por ejemplo, tengo amigos y amigas que son médicos, la mayoría de ellos tienen muchísimo estrés. Tienen muchísimo estrés, incluso muchos de ellos se plantean o abrir su clínica privada o incluso algunos pues no se ven toda la vida a lo mejor trabajando de médicos. Es una profesión muy necesaria, totalmente, 100%, pero también tienen que entender que es una profesión que aparte de que tiene mucha responsabilidad, ocupa muchísimo tiempo. Aquí tenemos las guardias en España. Somos de los pocos países que tenemos las guardias de 24 horas. En muchos países son de 12 horas. Eso al final hace que alteres tus patrones del sueño. Es un trabajo que te quita muchísimo tiempo. Es verdad que está muy bien pagado. De hecho, debería estar incluso mejor pagado porque al final hacen mucho por la salud, por la sanidad en España y aparte, pues eso, que es muchísimo tiempo el que están empleando. Luego, el de matemático, por ejemplo, al final, pues si te gustan las matemáticas, si se te da bien y te gusta, pues está bien. La informática, por ejemplo, también tiene muchas... la ingeniería de telecomunicaciones tiene mucha salida, está muy bien remunerada. Todas las carreras enfocadas a la informática, sobre todo la ingeniería informática, ingeniería de telecomunicaciones, tienen mucha salida, están muy bien pagadas y sobre todo puedes teletrabajar, eso está muy bien. Claro.
eso está muy bien. Yo tengo amigos, por ejemplo, pues eso, que viven cada vez en un país del mundo, van viajando por el mundo y van teletrabajando. Entonces, eso es una gran ventaja también. Si, por ejemplo, quieren enfocarlo de esa manera, tener un estilo de vida donde se puedan mover en el momento que quieran, que se organicen ellos, que sean autónomos a la hora de trabajar, pues entonces genial. Pero yo ya os digo, no lo enfocaría en el sentido de dónde es donde más dinero puedo ganar, en qué carrera, en qué trabajo puedo conseguir más dinero, porque al final, si nosotros tenemos un trabajo donde tenemos cubiertas las necesidades básicas y tenemos tiempo, porque muchas veces renunciamos al tiempo por tener más dinero. Pero para mí el tiempo es mucho más importante que el dinero. El dinero, una vez que tú tienes cubiertas tus necesidades y te puedes permitir ciertos caprichos, no, tampoco hablo de vivir al día, pero si tú vas más o menos desahogado y tienes tiempo, para mí eso es mucho más valioso que tener muchísimo más dinero. De hecho, también conozco mucha gente que puede tener más dinero, pero renuncia porque dice, no, yo prefiero tiempo, porque al final el tiempo también te da tranquilidad y también puedes ocuparlo con tiempo libre, con tu ocio, con tu pasión o con lo que quieras. Pero si vamos todo el día, por ejemplo, también conozco médicos que hacen guardias dobles para mantener el nivel de vida, porque se han metido a lo mejor en 2 o 3 pisos, en un montón de cosas, entonces no quieren bajar el nivel de vida y van de cabeza, pero van auténticamente de cabeza. Entonces, esas personas, una persona que tenga estrés, es imposible que sea feliz. Entonces, creo que lo tiene que entender la gente, que no es tan importante el dinero, sino el tiempo y hacer algo que te gusta, eso. Y si no es a través del trabajo, porque muchas veces no se puede a través del trabajo, pues tener aficiones en la vida o rodearte de buenas personas y tener cosas que te hagan feliz también. Vamos a hablar un día, que no va a ser hoy, Héctor, claro, decías que los médicos son necesarios, en fin, es que hay muchos empleos que ya son necesarios, pero necesarios de necesidad, porque veíamos, por ejemplo, que ahora el medio rural está muy denostado, que la gente cada vez se va más del campo y que no se va renovando los agricultores y ni los ganaderos, y ahí vamos a posiblemente tener un problema en el futuro con la producción pues de víveres, bueno, de carne y de agricultura. Que digo que es un tema que trataremos otro día, pero también ese asunto que es que las generaciones que vienen ahora, no sé si estarás de acuerdo conmigo o no, que no están motivadas para desempeñar un trabajo cualquiera que sea ese. Sí, un trabajo de este tipo, dices, a lo mejor ir al campo. Y cualquiera también. Cualquiera, sí. A ver, estoy de acuerdo en que ahora las nuevas generaciones lo único que quieren es, en la mayoría de los casos, es entretenerse, divertirse y tener trabajos que te dejen tiempo. Yo creo que es verdad que se está perdiendo un poco la cultura del esfuerzo y el tener trabajo, porque ahora mismo, como se vive a través de Internet en muchos trabajos, entonces ellos prefieren los trabajos a través de Internet. Entonces luchan por conseguir, que esto ya lo hemos hablado otras veces, un trabajo a través de Internet, incluso mejor si es relacionado con el ocio. Ya no que tengas tu empresa y que tengas que trabajar y tengas clientes a través de Internet, por ejemplo en una empresa de informática, sino si puedo ser influencer y youtuber, mucho mejor, porque así me grabo unos vídeos, una persona le pago y me los edita y yo me dedico a estar de vacaciones. Entonces, ya lo hemos hablado muchas veces, esto es algo incontrolable y suele ser algo temporal, es algo que depende de factores externos y no hay ninguna garantía de conseguirlo porque no depende del esfuerzo. Por mucho que yo esté 16 horas al día intentando hacer eso, depende de factores externos como puede ser el aspecto físico, capacidad de entretenimiento, tendencia, etcétera, y son cosas que nunca van a controlar. Entonces, yo creo que ya hace poco hubo un estudio, ¿no?, que decía que la gente joven lo que más demandaban es ser influencer o ser youtuber y es un error porque sobre todo escapa a su control. Entonces, nunca, por mucho esfuerzo que le dediquen a eso, nunca va a depender de ellos. Y volviendo al tema de los adolescentes, ¿qué hacen los padres cuando están los niños pues tan inquietos, con mala actitud, con malas contestaciones? ¿Qué hay que hacer ahí? ¿Aguantarse o hay un límite? Los límites son importantes, por supuesto, hay que poner límites, no se le puede permitir todo a los hijos, lo que pasa es que es un momento complicado, o sea, hay que entender el momento, es una época de cambios de todo tipo, al final están construyendo su identidad, su personalidad, están desarrollando las emociones, ellos le dan mucha importancia a sentirse integrados en un grupo, hay veces que los padres lo hacen todo y ni siquiera es suficiente, porque ya por eso comentaba el tema de la autonomía y de los padres son un apoyo, pero los padres no pueden solucionarle la vida a los hijos o hacer las cosas por los hijos, tienen que ser ellos. Entonces cuando ellos no lo hacen es por algo, entonces hay que descubrir qué es lo que pasa. Por eso es tan importante la comunicación y llegar al fondo del asunto. Si los niños o las niñas no están haciendo lo que corresponde o tienen una mala actitud o están perdiendo el tiempo, hay algo en su vida que no está bien. Entonces, pues es un poco encontrarlo, solucionarlo, servir de apoyo, aumentar la confianza
y al final eso, no dejan de ser un apoyo, pero por mucho yo entiendo que es frustrante, ¿no? Porque a lo mejor quieren darle lo mejor a sus hijos, quieren que sus hijos tengan el mejor futuro posible, que hagan las cosas tal, y ellos no son capaces, ¿no? Muchas veces de, ¿qué hago yo más si ya lo estoy haciendo todo? Pero es que ya no se puede hacer más. Entonces el trabajo es del hijo o de la hija. Entonces hay que llegar ahí al fondo de la cuestión a ver qué pasa, por qué no lo está haciendo y intentar ayudar. A mí eso que estoy diciendo me hace que choque un poquito con el asunto de la educación en la escuela y la pérdida de autoridad de los maestros, que viene un poco, creo que, encauzada por esa estima de los padres hacia sus hijos, que le quitan toda esa autoridad a los maestros y que priorizan el estado anímico, el bienestar de mis hijos, de sus hijos, por encima de esa autoridad que debe ejercer un maestro en una escuela. Sí, yo creo que no es incompatible, de hecho creo que es complementario, ¿no? Que al final la autoridad está ahí. A ver, es una autoridad, por supuesto, es una persona, al final es un referente, ¿no? Los maestros son referentes, son personas que están también educando, ¿vale? No solo les están transmitiendo conocimientos, sino que también educan en valores y, en fin, les están preparando también para luego la sociedad, lo que les va a venir, que no es que sean todo problemas en absoluto, pero al final son un apoyo y son una referencia. Entonces, yo creo que no es incompatible. Entonces, puede haber un apoyo en casa y le podemos dar nuestro mejor cariño e incentivarlos a que hagan las cosas, motivarlos, etcétera, comunicarnos con ellos y luego no perder, por supuesto, no perderle el respeto a los maestros, que son una figura de referencia muy importante y no debemos olvidar todo el trabajo que hacen, el esfuerzo diario, porque yo soy consciente que también entro a los colegios e institutos bueno, ellos hacen un esfuerzo continuo por darles la mejor educación también, por que no pierdan el tiempo, porque se esfuercen, porque hagan todo lo posible para que ellos al final construyan el mejor futuro. Y eso los padres deben entenderlo y valorarlo también. Una pregunta que me gustaría hacerte, Héctor, que yo creo que en muchas tertulias salen periódicos, la pregunta de dónde hay que educar, qué porcentaje en casa y qué porcentaje, ¿no?, de la educación, digamos, en el colegio. No sé si me he explicado bien en la pregunta que quiero hacer, que a veces se habla, oye, pues es un 80, por poner un ejemplo, un 80 en el colegio y un 20 en casa. Yo creo que no. No, en absoluto. Yo creo que, a ver, yo no hablaría a lo mejor de un porcentaje exacto porque creo que eso no se puede calcular el porcentaje y dependerá también de los casos, ¿no? Dependerá de la autonomía de las personas también y dependerá de las situaciones familiares. Hay algunas familias, por ejemplo, desestructuradas donde directamente no se preocupan, pero hablando de situaciones normales o circunstancias normales, yo creo que debe haber un equilibrio. Yo creo que la educación en casa es importante, en la escuela también. Y pues es más importante, no es que sea más importante en casa que en la escuela, sino que en casa al final pasan más tiempo, por lo general. Lo que pasa es que muchas veces no están a lo mejor los padres todo el tiempo con ellos porque tienen sus obligaciones, entonces a veces incluso pasan más tiempo en la escuela. Entonces yo creo que es un balance, es un trabajo continuo y yo no me aventuraría a decir un porcentaje porque creo que al final es incalculable, pero creo que son importantes los dos aspectos. Genial. No sé si ahora es el momento o quizá más adelante, pero tenemos que tratar también el asunto de prepararse, ¿no?, para esta recta final, sobre todo a los alumnos de selectividad que en nada están ya pues preparando esos exámenes de selectividad. La gente también está en los últimos exámenes de la universidad, ¿no?, que están en ese periodo. No sé si es el momento para dar esos consejos de cara a afrontar esa fecha. Sí, algo muy importante que también lo comentamos mucho es que deben intentar controlar sus emociones para esta etapa, porque esto nos puede generar estrés, nos puede generar incertidumbre, sobre todo estrés, ¿no? Ansiedad, como voy a ser capaz, no, nos genera dudas. Entonces, es muy importante, aparte de trabajar la autoconfianza, la autoestima, esto es fundamental y se trabaja al final identificando nuestras fortalezas, nuestras debilidades sobre todo e intentando mejorar nuestras debilidades, esforzándonos por cambiar aquellos aspectos que no nos gustan mucho o que podemos mejorar. Muy importante las técnicas de relajación, esto le van a ayudar mucho a los estudiantes, centrarnos simplemente en la respiración, 15 minutos al día, respirar profundamente, expirar y luego dejar pasar los pensamientos. Cuando nos vengan cualquier tipo de pensamiento, lo aceptamos, no intentamos combatirlo porque si no eso solo nos va a generar más pensamientos y volvemos a centrarnos en la respiración. Esto nos va a dar mucho autocontrol, vamos a controlar las emociones y nos va a dar tranquilidad también para afrontar esta etapa que es decisiva, pero debemos afrontarlo, yo creo, más como un reto y como una oportunidad de mejorar y de demostrar también
que nosotros a través del esfuerzo podemos conseguir cosas. Entonces, aquí lo más importante es la constancia y el esfuerzo. En esta recta final no nos va a servir de nada pegarnos un atracón el último día o 2 días antes, porque al final es un trabajo diario, yo siempre se lo digo, mucho más importante que... Porque hay gente que tiene un poquito más de capacidad, otros que tienen un poquito menos, pero al final lo que marca la diferencia es la constancia, porque más o menos las capacidades son similares, no hay grandes diferencias. Entonces, aquí, si eres muy inteligente y no abres el libro, no te sirve de nada. Entonces, es un trabajo diario, eso es lo más importante. Siempre digo que es una carrera de fondo, no es un sprint. Claro, un sprint es que al final lo que hace es que te agotas y no vas a llegar a la meta tampoco. Entonces, una carrera de fondo, día tras día, entonces ahí nos vamos a superar, esto va a mejorar también nuestra autoestima y luego vamos a ser capaces de afrontar con garantías lo que está por venir. Perfecto, muy bien. Bueno, pues queda que nos recuerdes dónde estás. Sí, ¿Dónde te encuentras para poder estas charlas que están oyendo todos nuestros oyentes, que puedas hacerlas tú personalmente con la persona que lo necesite? Sí, pues tengo la consulta en Joaquín Chapaprieta 26B, junto a Correos, y los oyentes también me pueden localizar en el 630-528676. Héctor, muchísimas gracias. Gracias, Una Héctor. semana más. Nada, gracias a vosotros y nos vemos la semana que viene. Venga, hasta la próxima. Un saludo.